Hola, mi nombre es Emily. Voy a hablarles sobre la psicopatología y la semiología. La semiología es una rama de la medicina y también de la psicología clínica, que esta va a estudiar los signos y síntomas de las enfermedades. Es decir, cómo se va a manifestar clínicamente un trastorno o una afección. En la salud mental, la semiología nos va a ayudar a describir detalladamente lo que una persona va a experimentar y esta cómo se comporta, con el fin de reconocer si hay algún patrón psicopatológico. En cambio, la psicopatología es el estudio de los procesos mentales. Ahora les voy a dar una pequeña introducción sobre lo que es la psicopatología. La psicopatología es el estudio de procesos mentales, anormales o desadaptativos. ¿Esto qué va a hacer? Va a investigar los síntomas, las causas, el desarrollo y las consecuencias de los trastornos mentales, sirviendo de base para una evaluación clínica, el diagnóstico y la intervención psicológica o psiquiátrica. Primero vamos a empezar con lo que es la anormalidad y la normalidad. Normalidad. La normalidad en la salud mental es un concepto multidimensional que hace referencia a ¿qué? Aquello que es funcional, adaptativo y culturalmente aceptado, lo que permite que la persona se pueda desenvolver de una manera adecuada en su entorno sin generar un malestar significativo para sí mismo ni para el ambiente que la va a rodear. Voy a darles una explicación un poquito más detallada de lo que tiene que ver la normalidad. Es que hay varios enfoques para definirla. Por ejemplo, el estadístico, que es el más frecuente. El funcional, el que va a ser que nos permita adaptarnos. El social, el que va a ser aceptado culturalmente. Y el subjetivo, que es el que no nos va a generar sufrimiento. Como les menciono, estos aspectos van a considerarse en la práctica clínica para no caer en un diagnóstico apresurado. Vamos a hablarles de lo que es la anormalidad. La anormalidad se va a referir a los pensamientos, emociones que se van a desviar significativamente de los patrones esperados y que además van a interferir en la vida diaria. Estas de aquí van a causar sufrimiento psicológico o van a afectar el funcionamiento, ya sea social, laboral o familiar del paciente. Como un ejemplo de la anormalidad vamos a tener el sentir miedo al hablar en público, que es obviamente normal. Pero cuando uno evita sistemáticamente todas las situaciones sociales por miedo intenso al juicio ajeno, esto sí puede traer un trastorno de ansiedad social, lo cual sería un comportamiento anormal clínicamente significativo. La normalidad no solamente se va a definir por lo raro o poco frecuente, sino por el impacto negativo que ésta va a tener en la vida del individuo. En psicopatología, algo se va a considerar anormal si genera un malestar clínicamente relevante o una disfunción. Vamos con el segundo punto, que es la salud y la enfermedad. Como definición tenemos que, según la OMS, la salud no es solamente la ausencia de una enfermedad, sino es un estado completo de bienestar físico, mental y social. La enfermedad, en cambio, es la pérdida de ese equilibrio, generando un malestar o una disfunción. Un ejemplo para que se comprenda mejor lo que es la salud y la enfermedad. Una persona puede estar libre de enfermedad física, pero puede tener una depresión severa, lo que va a implicar un estado de enfermedad mental. Como tercer punto tenemos el diagnóstico. Como definición del diagnóstico tenemos que es el proceso de identificación de un trastorno o enfermedad basado en la evaluación de síntomas, signos, historia clínica y herramientas diagnósticas, como son las entrevistas o las escalas. Como ejemplo tenemos que si una persona con llanto o pérdida frecuente de energía, insomnio, pensamientos negativos, puede ser diagnosticada con un trastorno depresivo mayor. Voy a darles una explicación para que se entienda de mejor manera. La salud mental es dinámica y puede fluctuar a lo largo del tiempo. Estar enfermo no solamente es tener un diagnóstico, también implica cómo se siente la persona y cómo va a funcionar en su entorno. Como tercer punto les vamos a hablar sobre lo que es el diagnóstico. Como diagnóstico de definición tenemos que es el proceso clínico de identificación de un trastorno o una enfermedad basado en la evaluación de síntomas, signos, historia clínica y herramientas diagnósticas, como entrevistas o escalas. Como cuarto punto tenemos al diagnóstico diferencial. Como definición del mismo tenemos que es un proceso para descartar o distinguir entre distintos trastornos que comparten síntomas similares. Como ejemplo del diagnóstico diferencial vamos a tener cuando una persona presenta alucinaciones auditivas, como escuchar voces. El diagnóstico diferencial va a considerarse en estos cuatro. Esquizofrenia. Si las alucinaciones van acompañadas de delirios, lenguaje desorganizado y deterioro funcional. El trastorno bipolar con características psicóticas. Si las alucinaciones ocurren solo durante episodios maniáticos o depresivos intensos. Trastorno esquizoafectivo.
Si los síntomas psicóticos persisten incluso cuando no hay síntomas del estado de ánimo. Y el uso de sustancias, si hay antecedentes de consumo que puedan inducir síntomas psicóticos. El diagnóstico diferencial va a implicar comparar varios posibles trastornos que comparten síntomas similares y determinar cuál es el más probable descartando los demás. Como quinto punto vamos a tener a lo que es la comorbilidad. Como definición de la comorbilidad es que es la presencia de 2 o más trastornos psicológicos o médicos en una persona al mismo tiempo. Como ejemplo de la comorbilidad vamos a tener que una persona puede tener un trastorno por consumo de alcohol y al mismo tiempo un trastorno de ansiedad. Vamos con una explicación un poco más profunda de lo que es la comorbilidad. La comorbilidad compleja el diagnóstico y el tratamiento, porque los síntomas pueden influirse mutuamente y alterar el pronóstico. Es muy común en la salud mental. Como sexto punto vamos a tener al signos y síntomas. El síntoma como descripción tenemos que es lo que el paciente siente y describe, es una manera subjetiva. En cambio, el síntoma es lo que el clínico observa o detecta en la evaluación, esto es algo más objetivo. Como ejemplo vamos a tener un paciente dice me siento vigilado, es un síntoma. El terapeuta va a observar que el paciente mira constantemente hacia atrás y habla en voz baja, ese ya es un signo. Como una explicación un poco más detallada vamos a tener que la combinación de signos y síntomas es la clave para construir una hipótesis diagnóstica y así dar un seguimiento clínico. Como último punto vamos a tener a los síndromes y trastornos. Como definición del síndrome vamos a tener que es un conjunto de signos y síntomas que suelen aparecer juntos sin necesidad de conocer una causa. Y el trastorno es la entidad clínica reconocida con criterios diagnósticos definidos que implica la alteración significativa del funcionamiento. Como ejemplo clínico vamos a tener que el síndrome depresivo puede observarse con varias condiciones, como puede ser la depresión, el duelo y el trastorno bipolar.